Muy queridas hermanas, qué alegría volver a encontrarnos en este mes de octubre, mes de las misiones, y por eso vamos a meditar y hablar en este espacio sobre la misión cristiana, sobre todo porque la fraternidad es misionera de la cruz. Entonces, tenemos que dejar muy bien sentado qué es aquello de la misión, qué es aquello de que realmente seamos misioneros, que tengamos una misión. La charla la vamos a desarrollar en 5 verbos. Mucha atención, 5 verbos como los 5 dedos de la mano. Estos 5 verbos, visualicémoslos bien, son ser, ir, estar, crear y seguir. Vamos a desarrollarlos para tratar entonces de que vayamos entendiendo mucho mejor qué es la misión. Vamos entonces a tratar de desgranarlas, vamos a tratar entonces de darles todo ese sentido en estos 5 verbos. Y sin más preámbulos, más que decir que estoy gozoso y que estamos felices de poder encontrarnos, de poder tener esta instancia maravillosa de ir adelantándonos en nuestra formación cristiana, en nuestra formación de discípulos misioneros. Adentrémonos entonces al primer verbo. El primer verbo ya lo hemos visto, ser, que precisamente habla de la esencia de la misión. Es decir, ¿cuál es el ser misionero? ¿Qué es lo que constituye la esencia de ser nosotros misioneros, de tener una misión? Pues en 3 imágenes hemos tratado de resumirlas, porque el centro, la fuente, la inspiración, el eje de la misión es ¿quién? Ahí está, es Jesucristo. ¿Por qué? Porque en la Sagrada Escritura, bien lo sabemos, en la carta a los Hebreos se nos dice, recordémoslo, Hebreos 1:1, de muchas maneras, de muchos modos, habló Dios a nuestros padres por los profetas. Ahora, en los últimos tiempos, nos ha hablado por su Hijo, Jesucristo. O sea que queda claro que Jesucristo es el enviado, es la palabra definitiva. Jesucristo es la palabra del Padre dada a nosotros. Por eso Jesucristo es el enviado. Así como alguien te envía un beso y tú lo recibes con mucha alegría, el Padre nos envía su beso, que se llama el Hijo. Él es el enviado, que nos hace sentir, sí, la ternura de Dios, que nos hace sentir esa cercanía de Dios, esa certeza de que Dios nos ama. No olvides que en el retiro insistimos mucho, que la vida se basa mucho en certezas, en verdades, y la verdad y la certeza más grande y más inconmovible es Dios me ama, Dios nos ama, Dios te ama. Y por eso Jesucristo es esa palabra del enviado, es el enviado a mostrarnos el amor del Padre, es el enviado que ha venido precisamente a darnos su amor. En sus manos podemos repasar y reposar como un niño que descansa sonriente y feliz, porque es verdad, en sus manos estamos muy bien. En sus manos todo marcha maravillosamente bien. Acuérdate que en el retiro hacíamos alusión
a aquella novela La cabaña, donde se decía cómo un hijo le decía a su papá: papá, contigo sí que soy feliz, contigo estoy feliz, estoy fascinado de ser tu hijo. Hoy sintámonos como ese niño en brazos de Jesús y digámosle: Señor, estoy fascinado en estar contigo, estoy fascinado en estar en ti, estoy fascinado de haberte encontrado, estoy fascinado de que tú me hubieras llamado, estoy fascinado de tener fe en ti, Señor. Pero si nosotros seguimos en la Sagrada Escritura, encontramos que el enviado a su vez envía. Vecino, acuérdate, no es sino que abramos el Evangelio y en San Mateo encontramos cuando Jesús dice a sus discípulos: vayan por el mundo entero y anuncien el Evangelio a toda criatura, a toda nación. El enviado Jesucristo a su vez nos envía. Por eso el discípulo a su vez es un enviado. El discípulo es un misionero, porque enviado es aquel que ha recibido una misión. Uno es enviado a cumplir una misión, a cumplir un proyecto, ese proyecto maravilloso y estupendo de Dios. Y por eso recordemos a dos grandes enviados, dos grandes misioneros de la historia, dos grandes bases de esta labor evangelizadora: Pedro y Pablo. Pedro en Roma, en Antioquía, y Pablo, que también va recorriendo, recordemos, Éfeso, Galacia, que va recorriendo Tesalónica, que va recorriendo Colosas, que recorre Corinto, y va dejando esas cartas que nos tenemos que habituar a leer, y que luego llega a Roma, y que con Pedro ellos dos van encendiendo a Roma y desde allí a Europa y al mundo conocido. Lo van encendiendo ¿de qué? Del fuego del amor de Dios, porque ya lo dice Jesús en San Lucas: fuego he venido a traer a la tierra, y lo que quiero es que esté ese fuego ardiendo. No nos extrañe pues que el Papa Pablo VI, en la carta Evangelii Nunciandi, el Evangelio de los pueblos, nos diga en el número 14 lo siguiente: la Iglesia existe para evangelizar. Evangelizar es la razón, es la pasión de la Iglesia. Por lo tanto, tú y yo tenemos una pasión, que es una misión. ¿Cuál es? Ser misioneros. ¿Y qué es ser misionero? Es evangelizar. Por eso nos centramos ya al segundo verbo. Entrémonos al segundo verbo. Después de ver el ser de nuestra vida misionera, de nuestra esencia como iglesia, como fraternidad misionera de la cruz, después de ver entonces que somos misioneros y que esa debe ser pasión nuestra, fascinación, gloria, y que la misión no es otra cosa, el ser de la misión no es otra cosa que dar a conocer a Jesucristo a todos y en todas las ocasiones de la vida. Entrémonos entonces al segundo verbo que nace de aquel imperio de Jesucristo cuando nos dice: vayan por el mundo entero. Por lo tanto, el segundo verbo es ir. Sí, irnos, movernos, hacer que la pasión no solamente inflame el corazón, sino que mueva también nuestros labios,
nuestras manos, nuestros pies y nos coloque en situación peregrina, en situación de ir a buscar a aquellos que están lejos de nosotros. Es lo que el Papa Francisco ha insistido tanto, ir a las periferias, buscar a los hermanos donde están, no esperarlos, no contentarnos solo con esperarlos. Decía él a unos obispos, no nos podemos contentar en contemplar las ovejitas, en peinarlas y en mantenerlas perfumaditas y muy bien, sino que hay también que ir a buscar a muchas que están fuera, que están sin la alegría del conocimiento de Jesucristo. Por eso vale la pena recordar, por ejemplo, a San Francisco Javier, sí, aquel apasionado por ir a evangelizar, llamado por José María Pemán el divino impaciente, Francisco Javier, deseoso de ir a evangelizar, de ir a la India, de ir al Japón, de ir a la China, de ir a todo aquel mundo asiático que en aquel momento era tan lejano y desconocido. Y la pasión de Francisco Javier era ir a conocer, ir a evangelizar, ir a dar el evangelio a aquellos que no lo conocían, ir precisamente a las periferias del mundo, a las afueras del mundo conocido europeo de entonces. Y él, europeo, quería ir y hacerse uno con aquellos que no conocían al Señor, con aquellos de la India que no le conocían. Y él tenía la pasión de ir a dar el evangelio. Y estaba impaciente por ir. Por eso es llamado el divino impaciente, porque allá quería ir. Y allá quiso ir y dar su vida. Ir. Recordemos a otro que fue y se movió, San Pedro Claver. Él, nacido en España, allá tiene noticia de que se ha descubierto una nueva tierra, se ha descubierto un nuevo pedazo de la tierra llamada las Indias. Y él entonces quiere venir a dar el evangelio de Jesús y por eso se embarca. 3 meses duraba la travesía hasta llegar a estas costas. Y él viene y llega y empieza a evangelizar. Y evangelizó precisamente toda aquella parte norte. Allá estaba en la playa, avisorando los barcos cargueros del África que al llegar traían en su vientre como mercancía a todos aquellos esclavos africanos, que él los recibía con amor y les tenía entonces algo de comer, algo de beber, que les tenía medicinas a los que llevaban enfermos y que a todos les daba beso, cariño, ternura, junto con aquellas personas, hombres y mujeres que lo acompañaban en esa labor. Así fue, así se movió, así cumplió el verbo ir San Pedro Claver. Y no podemos olvidar de ninguna manera a esta heroína nuestra colombiana, Santa Laura Montoya, que siendo educadora, maestra insigne, profesora cuidadosa de dar lo mejor posible el mensaje, un día decide ir, porque sabe de los indígenas que allá lejos están solos, no conocen el Evangelio de Jesús, no conocen la palabra salvadora del Señor. Y ella decide entonces
ir con múltiples esfuerzos. Ella, a pesar de su enfermedad, va rompiendo la selva, va adentrándose aún entre peligros de indígenas que en un comienzo la rechazaban a ella y a sus compañeras, que no querían recibirlas, que no querían escucharlas, pero ella, con donaciones, con su sonrisa, con su calidez, con su acogida, con su cariño, logra romper aquellos corazones de cristal que se abren al Evangelio de Jesucristo, que aceptan plenamente la enseñanza de Jesucristo. San Francisco Javier, San Pedro Claver, Santa Laura Montoya nos hablan bien de ese verbo ir. Sí, hay que ir. Hay que moverse. No nos podemos quedar simplemente en la comodidad o en el comodismo. No podemos hacer de la vida cristiana un capitalismo espiritual, en el sentido de que nos dediquemos a tener doctrina, conocimiento, a tener un buen movimiento, la buena fraternidad, pero simplemente me gozo en ello, me deleito en ello, lo guardo para mí y me quedo con ello, pero a nadie voy, a ningún lugar me desplazo para ir a conocer y a dar el Evangelio. No me incomodo lo más mínimo para sacar de mi vida esa pasión que me mueva a visitar a los que no conocen al Señor y poderles anunciar el Evangelio. Les recomiendo, sobre todo, dos películas muy interesantes en este ir. La película La Misión, que nos habla de la labor jesuítica allá en las costas, en las periferias y a la vez en los límites de Argentina, Paraguay, Uruguay, como allí ellos, sobre todo en Paraguay, los jesuitas van fundando las deducciones, o sea, situaciones o poblaciones indígenas, donde van llevando adelante esa obra evangelizadora, la película La Misión. Les recomiendo también Molokai, la isla del Padre Damián, donde él se siente enviado a los leprosos y va con ellos. Y como Laura Montoya, que se mezcló con los indígenas, ella va y se mezcla allá con aquellos indígenas y así va descubriendo hermosamente el Evangelio a todos los demás. Bien, ser, ir. Pasemos ahora al tercer verbo. Es un verbo que tiene amplias significaciones y oído. De pronto puede ser para ti una revelación, de pronto puede ser para ti un camino que te ayude en tu vida misionera, en tu vida cristiana. Es el verbo estar. Te lo voy a explicar. El verbo estar es precisamente lo contrario de ir. Estar habla de permanecer, de sembrarse en determinada situación, lugar o momento. Estar quiere decir que muchos han descubierto que para ser misioneros no es necesario ir a lejanas tierras, desplazarse aquí y allá, sino que en el lugar donde se está, cuando no hay forma de ir, podemos ser misioneros. Por eso vamos a recordar sobre todo algunas figuras que nos pueden traer alguna enseñanza. Una de ellas es Santa Teresita del Niño Jesús. Ella,
entró al convento a los 15 años. Siempre soñó con ser misionera, es decir, con ir y con un ímpetu inmenso regar el amor de Dios por doquier. Pero ella se cuestionaba y decía: yo quiero estar aquí de rodillas ante el Señor, yo quiero estar aquí contemplativa, yo quiero estar en mi convento, pero ¿cómo hago yo sin salir de aquí para ser misionera? Y de pronto descubre con la luz del Señor y dice: ya sé, lo más importante en la vida y en la fe es el amor. Pues bien, en el corazón de la iglesia yo seré el amor, y a través del amor que ora, oraré para que el mundo entero conozca al Señor. Y Santa Teresita de Jesús es patrona de las misiones. Raro, ¿verdad? Porque no se movió de un convento donde murió de 24 años. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que en 9 años esta mujer haya hecho tan magna labor? Habiendo entrado de 15 años, muerto de 24 años, en 9 años logra ser patrona de las misiones. Pues por una razón, porque supo estar orando por los demás. Oraba por los misioneros, oraba por los presbíteros, oraba por los catequistas, oraba por la labor misionera y evangelizadora de la iglesia. En el corazón de la iglesia, que es la vida contemplativa, ella quiso ser la misionera del amor en la oración. Por eso Santa Teresita puede traerte a ti una revelación. Es posible que por tu enfermedad, tus años, no lo sé, ya no puedas ir, venir, desplegarte, pero sí puedes constantemente orar en sentido misionero para que Jesús sea más conocido, para que los corazones que se han cerrado se abran a Él, se abran a su inmenso amor. No quiero callar otro gran testimonio. El padre Carlos de Foucauld, en este momento el beato Carlos de Foucauld. Él, un hombre francés, un hombre que en su vida juvenil fue un poco como San Agustín, un andariego, aventurero, un militar que se pavoneaba de sus galones, de sus medallas, de sus títulos, de sus éxitos, de sus amoríos, de sus triunfos. Pero un día cualquiera decide irse a los Cartujos, siente el llamado a la conversión y se va de Cartujo, se va entonces allá a orar en una orden contemplativa masculina, y desde allá empieza a orar por la iglesia, por el evangelio, por la difusión de la verdad. Y desde allí él ve que se puede ir, no ciertamente a recorrer, pero sino a estar, y se traslada al África. Y en el África prácticamente funda un pequeño convento chiquitico, una piecita, donde él simplemente se goza de tener el Santísimo en una pequeña capilla en el rincón de su casa, de tener su pieza para atender la gente y tener la pieza de su camita. Y allí vive y muere. Está dando testimonio de oración, está dando testimonio de amor, está allí al servicio silencioso, pero orante y amoroso de todos los demás. Qué gran ejemplo el de Carlos de Foucauld. No olvidemos otro gran ejemplo de este estar, Sor Isabel de la Santísima Trinidad. Ella, monja francesa también, como Teresita de Jesús, entra de 19 años al convento. Ella espera a los 18 años
y una vez que a los 18 años ya puede decidir por sí, ya dice en su casa, quiero irme de religiosa, y entra entonces al convento de las Carmelitas, y allí también se convierte ¿en qué? En una misionera apasionada por dar a conocer a Jesús. Se dedica a escribir, escribe unos ejercicios espirituales preciosos, escribe poesías de sentido místico, y a través de sus escritos, ella, Isabel de la Trinidad, es misionera, porque anunció y sigue anunciando hoy a muchos el Evangelio, que cuando leemos sus escritos nos sentimos deleitados del seguimiento del Señor, nos sentimos felices de estar para siempre en el Señor. Quisiera recordarte otro ejemplo de ese estar. Marta Robá, su ejemplo lo contemplamos en el retiro. Ella, una mujer que desde muy joven, 15 años, se dedica a ser catequista en su parroquia. Ella vive por allá en una vereda lejana en Francia, pero allá quiere llevar la catequesis porque ella quiere ser evangelizadora. Pero mira, a los 20 años queda paralítica para siempre. ¿Sabe de cuántos años murió? Murió de 82 años. 62 años Marta Robá en una cama, y allí ella enseñaba el catecismo a los niños de su vereda. Ella llamaba a los padres de familia y fue evangelizando toda una vereda, toda una comarca. Acudían a su casita pobre de todas partes para escuchar sus enseñanzas. A ella, paralítica en una cama, ella que no podía ir, estaba allí, pero dando a todos el Evangelio de Jesucristo a través de la enfermedad, dando un testimonio de cómo a través de la enfermedad se puede vivir la fe, la esperanza, y se puede vivir el amor. Ahí tenemos entonces estar. Estar es también ser misioneros, como Teresita de Jesús, como Carlos de Foucault, como Isabel de la Santísima Trinidad, como Marta Robá. Tenemos entonces muchos ejemplos de ello. Te recomiendo algunas películas que puedes ver como para alimentar esta ansia misionera en el estar, sobre todo en la oración. La película sobre Teresita del Niño Jesús, o de Santa Teresa de Ávila, o de Santa Margarita María de Alacoque, o de Sor Faustina. Existen todas esas películas que tú las puedes ir viendo y al mismo tiempo aprendiendo todo lo que nos trae a nosotros el Evangelio y el amor de Dios. Llevamos 3 verbos, ¿te acuerdas? Ser, ir, estar, y entremos ahora al cuarto verbo. En este cuarto verbo te vas a llevar una sorpresa. Espero que te la lleves, porque en este cuarto verbo vamos a descubrir algo fabuloso en la misión. Es el verbo crear. Por eso hemos puesto una plantica pequeña que va creciendo desde una pequeña semilla que realmente fue sembrada y reventó en una gran semilla y fue creciendo. ¿Sabes? Habíamos querido poner, en vez de esta fotografía, la fotografía, ¿sabes de quién? De alguien que ha creado un movimiento maravilloso, misionero, una fraternidad misionera, el padre Nicolás Nicolás. Él es reconocido como misionero porque él quiso crear y de hecho creó, y hoy sigue presente la fraternidad misionera de la cruz. La semilla que él sembró está dando frutos. Tú eres uno de esos frutos.
Tú eres una misionera que tiene que seguir avante. No puedes fallarle al Padre Nicolás, ¿verdad? No le vayas a fallar. El Padre Nicolás nos dice muy bellamente que el cristiano es misionero. Y se pregunta, ¿por qué debemos testificar? ¿Por qué? ¿Por qué debemos de ser testigos misioneros? Oye lo que dice él. Porque es una orden de Dios, una orden de Jesús. Vayan. Porque el amor de Cristo nos impulsa. Porque cuando tú amas, tú quieres que el amado sea conocido. Tú quieres dar a conocer lo que se ama. Porque los hombres están perdidos sin Cristo. Qué sabiduría la del Padre Nicolás. Tantos seres que están perdidos porque no conocen a Jesús. Porque Cristo cambia la vida de aquellos que acercamos a Él. Claro que sí. Todo aquel que llega a Jesucristo cambia de vida, recibe una luz inmensa. Además, porque es un privilegio para el cristiano que anuncia. Sí, es que la misión no es una carga, es un privilegio, es un don, es un regalo. Ser misionero es un don, porque es dar al mundo el mejor regalo que se le puede dar: Jesucristo, su palabra, su amor. Además, porque el Espíritu Santo nos llena de Él y de sus dones para que seamos misioneros con poder. Y además, dice el Padre Nicolás, si sembramos buena semilla, cosechamos inmensas riquezas espirituales. Maravilloso, ¿no te parece? Qué manera tan sabia como el Padre Nicolás concebía la misión y la iba llevando adelante. Por eso nos dice en Mi Cristo Vivo, lo que anima la evangelización es la manifestación del Cristo vivo. Oigan esto, el papel principal de la fraternidad misionera de la cruz es volver a la iglesia el amor a las almas. Creo entonces que no podemos decir más de esta maravilla que él resume con esta palabra de la primera carta a los Corintios: ay de mí si no evangelizo. La evangelización es por excelencia la atracción de la vida misionera. Gracias, Señor, porque pusiste en nuestro camino al Padre Nicolás. Gracias, porque le diste a él la fuerza de sembrar una semilla, la fraternidad misionera de la cruz, que hoy en nosotros está viva, está creciendo, y queremos que se expanda para poder ser misioneros en el mundo de hoy, para que, Señor, el mundo te conozca más y más, y cada día realmente sea creciente en la existencia. Pero pasemos, el tiempo avanza, al quinto verbo. Ya hemos visto: ser, ir, estar, crear, y viene el quinto verbo: seguir. ¿Sabes quién tiene que seguir con esta misión? ¿Sabes quién tiene que mantener adelante la obra de la misión? ¿Sabes quién no puede dejar morir la misión que Cristo ha encomendado a la iglesia? Mira, ahí estás tú el día de tu bautizo. Eres tú. Tú debes seguir la misión de Jesús, y para ello debes seguir a Jesucristo.
Desde el bautizo, tú eres misionera. Ahí te están bautizando. Trasládate allá, sí. Mira, ahí está la mano del sacerdote que te bautizó. Ahí está la mano de la madrina que con mucho cariño te presentó en nombre de la iglesia. Y ahí estás tú, naciendo a ser misionera, naciendo a la vida nueva, de ser profeta, de ser sacerdote, es decir, mediadora, y de ser a la vez reina, porque debes trabajar para que Jesucristo sea más amado y para que tú tengas esa bella misión real, vivir de Cristo, con Cristo, para Cristo y como Él. Ahí estás tú. Yo te pregunto, ¿has conservado tu bautismo o lo has dejado morir? ¿Eres la bautizada misionera que el Señor quiere que seas? ¿Has dejado quizás morir tu fuerza misionera? Por eso el Padre Nicolás, cuando nos habla del Concilio Vaticano II, nos recuerda bellamente, oye esto, la Iglesia como cuerpo de Cristo, que le sirve para cumplir con su misión de ir a predicar el mensaje de la salvación en todas partes, no pudo olvidar las tierras que hasta ahora no han oído nada sobre el amor divino. Tú eres el cuerpo de Cristo. Mira, ahí está, tú eres un miembro de Cristo. Ahí están tus manitas tiernas, manitas que hoy deben seguir dando el Evangelio, la ternura y el amor de Jesús. La Iglesia, nos dice el Concilio Vaticano II, y nos lo recuerda el Padre Nicolás, la Iglesia ha sido fundada para evangelizar. Esta voluntad se inspira en el amor del Padre, que para esto nos mandó a su Hijo y nos ilumina con la fuerza del Espíritu Santo. Ahí estás tú entonces. Síguelo, sigue a Jesucristo y sigue siendo misionera en el mundo de hoy. En este mes de octubre, mes de las misiones, precisamente queremos recordarte esto. Eres misionera, tú. La misión sigue si tú eres misionera, si tú no la dejas morir en tu casa, en tu hogar, en tu barrio, en tu fraternidad, en tu trabajo, dentro de tus amistades. Piensa cuántas palabras torpes lanzamos al viento, que no contienen nada de evangelio, que no hacen ningún bien a nadie. Pídele al Señor que tus manos sean misioneras, porque siempre estén dando acogida de amor. Que tus labios sean misioneros, porque nunca hables palabras tontas, torpes, necias, sino que siempre estés hablando palabras de bien, palabras de luz, palabras de bondad. Que tus pies siempre vayan caminando en la búsqueda del bien, siempre vayan cada día más y más buscando y haciendo el bien. Terminemos todo esto resumiéndolo con el Papa Francisco. Mira, el Papa Francisco ha enviado un mensaje para este mes de las misiones. Oye lo que dice, oye bien lo que dice el Papa. La fe es un don precioso de Dios, el cual abre nuestra mente para que lo podamos conocer y amar. Y Él quiere relacionarse con nosotros. Pero esa fe necesita ser acogida. El anuncio del Evangelio es un compromiso constante que anima la vida de la Iglesia. Oye lo que dice además el Papa.
La tarea misionera es un compromiso de todo bautizado y de todas las comunidades. Sí, es un compromiso tuyo y es un compromiso de la fraternidad misionera. Y por último, quiero leer lo que dice aquí el Papa, porque se conecta con lo que estamos haciendo hoy. Óyelo. En nuestra época, dice el Papa, la movilidad general y la facilidad de comunicación a través de los nuevos medios de comunicación han mezclado entre sí los pueblos, el conocimiento, las experiencias. Ellos son medio para la misión y la evangelización. Por eso estamos aquí, a través de este poderoso medio de comunicación, recordando que somos misioneros, que la misión continúa, que tú como bautizada debes ser misionera hoy, mañana y siempre. Les invito para que si en los diferentes centros quieren intercambiar, hacer alguna pregunta o hacer alguna anotación, es el momento de empezar a hacerlo porque nos quedan ya